pescado, de chicharrón y de queso. Va a querer, señor, piénselas, están bien calentitas. ¿Cuántas le doy, nana? Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Tiene papel y botella, compro papel y botella. Arregla zapatos, afila cuchillos. Arregla zapatos, afila cuchillos. Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Este cipote ya jode mucho. Llora que llora y chinga que chinga. Solo en Dolores no me ha dejado cortar café en todo el día. Y así en ese talle, ¿qué voy a ganar? ¡Qué pura mierda! Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. El diario de hoy, la prensa gráfica. Monseñor Romero asesinado ayer a las 6 de la tarde en la iglesia de Providencia. El diario y la prensa. Mire, jodido, si no me vende 75 periódicos antes de las 7:30, no va a la escuela ni se harta tampoco. Y sepa de una vez que el único jodido es usted. Así que ya estamos con Mauricio Jerez en vivo y en directo. Ya vamos a ver cómo estamos con el volumen, con el audio, a ver si nos escucha bien aquí la radio, televisión. Farabundo Martí Internacional, transmitiendo en vivo y en directo desde la República. Veamos, Mauricio, ¿nos escuchas? Sí, hola, muy buenas noches. ¿Se escucha? Sí, perfecto, buen audio, excelente, te estamos escuchando muy bien. Saluda a esta gran audiencia, saluda a toda la familia acá, Mauricio, a los hermanos y a las hermanas de esta gran diáspora que tienen aquí a uno de los que ellos dicen quizás es el mejor proyecto a nivel internacional, como lo es la radio y televisión Farabundo Martí Internacional. Mauricio, los micrófonos, adelante. Bueno, es un gusto realmente compartir con cada uno de ustedes y un saludo a toda la militancia que se encuentra fuera de nuestras fronteras patrias y en este caso en la diáspora, tanto en Estados Unidos como en otros espacios de otros países, y que para nosotros fundamentalmente como dirección del FMLN estamos comprometidos, uno, en seguir vinculados con todo ese esfuerzo que también se lleva a cabo en otros países y que para nosotros es fundamental seguir compartiendo ideas y poder compartir también un poco de lo que estamos haciendo como FMLN acá en El Salvador. Mauricio, una posición, hoy estuvimos discutiendo aquí, hablando con algunos y algunas de el exilio, le llaman muchos, ¿no? Porque mucha gente tuvo que salir forzada. Y nos decían, la Comisión Política es un organismo importantísimo, requiere de mucho, es un organismo del partido con el Consejo Nacional y la Convención, los tres organismos más importantes. Mauricio está hoy en la CP, en la Comisión Política. Bastante trabajo que hay que hacer. Hay bastante mensajes aquí en el chat room, Mauricio. Te sabré decirte que la gente siempre saludando, siempre
siempre pendiente, porque sostienen, Mauricio, que no hay otro partido que represente a los intereses de ese pueblo salvadoreño, de ese pueblo sufrido, de ese pueblo humillado, pero un pueblo heroico, como decía Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un pueblo que lucha, un pueblo revolucionario, y que hoy lo tienen ahí encerrado, un gobierno para muchos autoritario. Mauricio, antes de darle apertura aquí a todo lo que nos mandan en el chat room, danos tu lectura, la lectura de un miembro de la Comisión Política de lo que es la coyuntura actual, con una visión histórica, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en El Salvador? Un país que, de acuerdo a los que se encargan de esa cosa llamada historia, es un país que ha tenido las dictaduras militares de más duración de cualquier parte de América Latina. Ha sido un país que ha tenido un yugo militar por decenas de años. Ningún otro en América Latina lo ha tenido. Hasta hace poco, dice acá, se liberaron de eso. Pero muchos empiezan a sentir que algo está en el aire, que como que esa militarización quiere y no quiere regresar. Mauricio, la Comisión Política tiene un gran trabajo, ¿no? Tiene un gran trabajo, está al frente de lo que es propiedad del pueblo, de nadie más. Eso es el FMLN. Lo fundaron muchos y muchas salvadoreños que hoy son, alguien decía, de los muertos que nunca mueren, porque están en la conciencia y en el espíritu de cada salvadoreño que va a rescatar un partido político, ya sea después o antes del 28 de febrero, porque también nos dicen, Mauricio, y quieren tu lectura también, de que este partido no es electorero, nunca fue fundado para participar en esas campañas electorales que solo le sirven a un establecimiento político económico, a los poderes fácticos, porque ellos son los dueños de toda esa arquitectura política. Los hechos hoy lo demuestran. Hoy hay más pobres en El Salvador que en 1980. Hoy hay más muertos, hoy hay más explotación. Esas 14 familias, nos dicen, Mauricio, hoy tienen más capital que el que tenían antes y durante los 80s. Mira qué trabajo el que tenés. Vamos a ver entonces. Empecemos, Mauricio, con tu lectura. Adelante. Sí, hay elementos fundamentales de los cuales nosotros debemos de rescatar, ¿verdad? Nuestra historia en El Salvador nos dice que venimos de 6 décadas de dictadura militar en nuestro partido y en nuestro país, y que por supuesto eso nos debe de explicar las razones por las cuales ahora nos encontramos después de los acuerdos de paz, y que no podemos seguir repitiendo esa historia que se ha dado en nuestro país, ¿verdad? Y que por supuesto ahora vemos a un gobierno enquistado queriendo repetir algo que en el pasado ha quedado después de los acuerdos de paz. Uno, queriendo obviar cada una de todas esas, o negar más que todo en la historia, esas masacres que han existido en nuestro país, mencionar las del Mozote, las del Zumpul, y cada una de esas que han pasado por décadas que estuvimos, digamos, sometidos a ese yugo, no solamente de la oligarquía salvadoreña, sino también del imperialismo norteamericano. Y que en este caso, por supuesto, dentro de esa lucha hubieron hombres y mujeres que por supuesto jugaron un papel fundamental, y que en eso está, digamos, involucrado cada uno de esos hombres que estuvieron, que son parte del pueblo y donde surgió nuestro partido, y que ahora por supuesto juegan un papel elemental para el trabajo que debemos desarrollar, no con grupos, sino
con la militancia y con el pueblo salvadoreño, que por supuesto es donde nosotros pertenecemos, y debemos de estar enraizados en la población, que por supuesto como partido de izquierda nos debe de caracterizar, y es donde nosotros ahora esta dirección se siente parte y que debe de regresar a donde pertenece, que son esas raíces que nos vinculan con la población salvadoreña, y que por supuesto es donde nació nuestro partido. Ahora bien, dentro de todo ese escenario tampoco podemos obviar que estamos en un gobierno que juega un papel fundamental en el tema de querer manipular, en este caso a través de los medios de comunicación, el sentir y el pensar de la población. Y además de eso, debemos de hablar que quiere someter a la población en el tema de ser un gobierno dictatorial, después de los acuerdos de paz. Eso ya no puede pasar en nuestro país, porque no podemos dejar atrás toda esa historia que en nuestro país ha pasado. Y por esa razón ahora el FMLN sigue comprometido en seguir vinculado a la población y también en defender esos acuerdos de paz que a nosotros, y en este caso en una democracia tan tierna que tenemos en nuestro país, de que siga vigente, y que por supuesto eso lo vamos a hacer con la población. Y de cara a todo eso, esta dirección está en función de poder hacer un trabajo grande, que por supuesto debe de ser en el contexto histórico que nos encontramos, y fundamental de cara a tener, digamos, una organicidad territorial y que vaya más allá de únicamente ganar elecciones, sino que realmente que vaya a ese contacto directo de la construcción con ese mismo pueblo, que es el encuentro que nos debe de caracterizar. Mira, Mauricio, aquí está el charrún, te están saludando de todas partes. En todas partes hay millones de salvadoreños, muchos, ya lo decíamos antes, se vinieron durante los 80s, hay torturados, exacto, hay familiares de desaparecidos, hay inclusive muchos que hoy tienen enfermedades provocadas por ese agente Orange, napal, fósforo blanco, que tiraron los gringos a través de toda la década de los 80s. Los tiraron en las montañas, en los volcanes, en los pueblos, y de eso hay bastantes pruebas. Aquí te saluda de Canadá siempre, mira, nuestro amigo que está siempre pendiente, Raúl, veterano de guerra, que ahorita dice se encuentra un poco mal. Nos está saludando desde Canadá. Te están saludando ya de Washington. Vamos a, por cuestiones de tiempo, hacerte así una lectura rapidita de varios puntos que tocan acá, para ver, primero pues te están aquí felicitando y te agradecen esa gentileza que tenés de dirigirte a toda esta gran población que hoy está enfrente aquí de la radio y televisión Farabundo Martí Internacional. Te preguntan acá, mira, ¿qué hay para el 28 de febrero? ¿Cómo lo ve la población? ¿Cómo se siente el pueblo salvadoreño? Ustedes que andan en el territorio, ¿qué ven? Una cosa es el territorio, otra y muy diferente son las redes sociales. Nadie come de twitters, y eso es lo que está saliendo de Capres todos los días. Pero te preguntan qué en específico se está haciendo con ese pueblo desesperado, humillado, y que ahora nos dicen, después de este gas que le llaman muchos, que los Estados Unidos andan regando por todo el mundo, que le llaman COVID, después de esto van a quedar los pobres más pobres y los que no eran pobres, pobres. ¿Qué hay entonces? ¿Qué respuesta se le va a dar a eso? Viene el 2021, te pregunta también aquí Vladimir, mira, desde Los Ángeles, ¿qué es lo que más te empujó a ser parte
de esta posición que tienes, que para nosotros es muy sagrada, nos dice el hermano de aquí de Los Ángeles, que también se considera exilado. Entonces, Mauricio, también rapidito, y después entramos al otro grupo de preguntas. Ya acaba de salir, dicen, anda un rumor, lo comentábamos ahora hace unos minutos con el candidato a la alcaldía de San Salvador, Rogelio Canales, también lo comentábamos, el rumor de que ya como una estrategia electoral y por orden de los asesores venezolanos, el gobierno salvadoreño en pocos días va a decretar otra cuarentena, van a decretar estado de sitio, van a decretar militarización, para que todos y todas no puedan salir de sus casas otra vez, y que esperen hasta el 28 de febrero con las bolsas de comida que les va a llevar el gobierno, y que ya en el día de las elecciones no haya duda, y que le den el voto a esos que representan al señor presidente de la República. Disculpas del caso, Mauricio, que te hemos amontonado todas estas preguntas y comentarios, pero en la radio y televisión el tiempo vuela. Adelante, Mauricio. Sí. Vaya, primero quizás plantear lo del 28 de febrero. Decirte que el FMLN está haciendo todo lo que está a su alcance por desarrollar, uno, la vinculación con el pueblo. Dos, creo de que el FMLN también hemos analizado que será el momento donde va a tocar fondo de todo, digamos, de los errores que a lo mejor hemos cometido como partido. Y también ahí nos va a pasar factura lo que se hizo y no se hizo desde el gobierno central durante los 10 años que nosotros tuvimos. Hay que ser bien objetivos en el planteamiento que en este caso hay que hacer de cara al 28 de febrero. No podemos andar, digamos, con paños tibios en decir de que vamos a sacar una gran cantidad de diputados o que vamos a ganar una gran cantidad de alcaldías. Por nuestra parte estamos en el terreno, en el territorio, pero también eso nos vincula a poder escuchar y sentir lo que la población nos está diciendo, que fue algo que en alguna medida a lo mejor existió una desvinculación que nosotros en alguna medida también no escuchamos a ese pueblo que nos pedía cambios y transformaciones grandes en nuestro país, y que se hicieron algunas cosas pero no lo suficiente, y que en este 28 de febrero del 2021 nosotros vamos a ver reflejado ese rechazo del pueblo salvadoreño con el FMLN, que por supuesto dentro de eso también está esa vinculación que yo ya mencionaba, que como partido debemos de hacer, y el giro estratégico que este partido también debe de hacer. Y dentro de eso nos encontramos como dirección, y que en este caso también debo de mencionar que hay una nueva reestructuración de esa dirección, y que tiene como función fundamental recuperar el carácter revolucionario que como partido nos pertenece, y que es algo que nosotros vamos a abanderar, y el compromiso no solamente es con nuestra militancia, sino con todos aquellos sectores de nuestro país, como el movimiento social, todos esos veteranos y veteranas, que ya incluso compañeros que están exiliados, que ya mencionaba ahí, y también todos esos sectores que debemos de empujar porque exista, digamos, una vinculación entre el partido, ese movimiento social, y por desarrollar ese trabajo colectivo que debe de caracterizar y que siempre ha caracterizado al FMLN, y que en alguna medida perdimos en unos espacios y que a lo mejor la dirección pasada no asumió la responsabilidad que le correspondía. Entonces, y eso hay que decirlo, y ahora nosotros debemos de hacer ese giro estratégico en función y de cara a la población, en entrar en contacto directo y escuchando a nuestra militancia y escuchando a ese pueblo que también nos exige grandes cambios, como por ejemplo los rostros nuevos que deben de ir de cara a los espacios públicos, en este caso, para diputaciones, para alcaldes. Y eso en alguna medida es lo que hemos estado haciendo como dirección, y que ahora en su mayoría
podemos hablar de que también van rostros nuevos a esos espacios. Y por otra parte, que se mencionaba el tema de que del actual gobierno, de que por supuesto busca encerrarnos o buscar una nueva cuarentena. Y ese es el objetivo de él, que por supuesto él tiene claro de que encerrando a la población dentro de este escenario de campaña electoral y teniendo encerrado al FMLN o nuestra militancia del FMLN, no tiene capacidad de ir al territorio, porque él como gobierno, dentro de su partido que tiene, no tiene la capacidad de ir al contacto directo con la población. Y es algo que al FMLN lo caracteriza, a su militancia, que tiene esa capacidad de ir, de escuchar a la población, y es algo que también nosotros rescatamos de nuestra militancia que está en el territorio, de nuestra militancia que va el día con día a saber y sentirle el pulso a nuestra población, y que por supuesto es algo fundamental que como partido nosotros debemos de hacer y de seguir haciendo, de cara no solamente a ganar una elección, porque el FMLN no depende solamente de una elección, y acá al 28 de febrero. Después del 28 de febrero nuestro compromiso es recuperar lo que realmente en el partido debe de hacerse, y esa reestructuración de poder realmente tener un carácter revolucionario, de saber e ir al encuentro con ese pueblo que nos exige transformaciones y que también nos exige cambios, no solamente a niveles de estructura como lo hicieron en un momento donde salimos nosotros electos, sino también de poder ver el trabajo real que este partido debe de desarrollar y el compromiso que tiene con ellos. Y ese es algo que nosotros estamos comprometidos en seguir abanderando y de seguir en esa vinculación con nuestra militancia y con nuestros veteranos, nuestras veteranas, y que por supuesto como dirección estamos en función de eso. Entonces, sí, Mauricio, mira qué interesante. También hay que tomar todas las notas correspondientes aquí, porque nos dice la amiga que nos estaba hablando de este cerco militar, de esta nueva cuarentena, que si hay ¿cómo se va a enfrentar a eso? ¿Cómo el día de mañana se amanece ya con la encerrona militar a nivel nacional? Como partido, como FMLN, como un partido que el teatro siempre fueron las calles, y ahí es donde se peleó, ahí es donde se luchó, ahí es donde se ganó, y eso ya no lo hemos visto desde 1992. Pero ahora nos pregunta acá, ¿qué se va a hacer entonces si mañana se decreta esa cuarentena, ese estado de sitio, ese cerco militar, que por ahí andan los rumores que puede ser un hecho ya? ¿Cómo lo va a ver? ¿Cómo se le va a enfrentar a eso, Mauricio, como partido? Adelante. Y es algo que nosotros no podemos seguir permitiendo. Ahora bien, también debemos de tener claro de que estamos ante una pandemia, y lo que busca él es encerrarnos, porque él tiene dentro de su estrategia acortar el tema de seguir en su campaña, y que por supuesto él le conviene de que el FMLN o su militancia siga encerrada ahí en su casita y que no pueda desarrollar ninguna campaña, en este caso que vaya en contacto con la población, porque es algo que, lo que yo decía anteriormente, es algo que al FMLN lo caracteriza, y que por supuesto el contacto con la población es algo que también ayuda a escuchar y poder hacer, digamos, mejores propuestas, y además de eso, de tomar decisiones que sean en función de la población, y que este partido no está cerrado a tomar decisiones de
de manera vertical, sino también de tomar esas decisiones de manera horizontal, escuchando a la población de cuál debe de ser también, en este caso, las mejores decisiones que se deben de tomar, y que estamos claros que como partido debemos de tener dentro de nuestra estrategia, y que está dentro de nuestra estrategia, que el actual presidente lo que busca es seguir mediatizando a través de los medios de comunicación, en este caso, para utilizando la pandemia para mantenernos encerrados, y que por supuesto eso le siga acumulando, porque él está leyendo el momento y que está teniendo un desgaste que lo lleva por supuesto a bajar hasta en las encuestas que han salido, porque hablaba de un 98% de aprobación que tenía, pero ahora se presenta con un 53%. Entonces ahí quiere decir de que hay una lectura que no le favorece, y que por supuesto va a justificar a través de una pandemia de querernos encerrar, y que es algo que a nuestra población, a nuestra militancia, hay que decirle que no podemos seguirlo permitiendo, porque es algo que también que a lo mejor viene únicamente de querernos imponer, cuando en el país también la pandemia no ha sido muy bien manejada. Ha sido únicamente un shock político lo que se ha hecho, y al final tenemos una gran cantidad de contagios y tenemos una gran cantidad de muertos, que a lo mejor esas estadísticas no se dicen en los medios de comunicación. Entonces, esos elementos son los que él ahora antepone ante una campaña electoral que está a las puertas de que por supuesto esto lo está llevando a un declive también electoral que él tiene. Entonces, como partido estamos analizando muy claramente esto, y estamos en este caso también en seguir en función de poder tomar decisiones serias, y no hemos renunciado a la lucha de calle. Eso sí quiero dejar muy firme dentro de este escenario que estamos. Ahí estamos, Mauricio. Mira, también comentaban nuestros amigos y amigas que en una coyuntura electoral como la de este momento hay que tener números sólidos. Por eso hablábamos de ponerlo todo en un contexto histórico, con números, y los números dicen otra historia, Mauricio. Los números, cuando se examinan microscópicamente, dicen: el señor presidente de la República nunca fue electo con más del 26% de los votos. Eso aquí está en los números. Estamos hablando entonces de un presidente de las minorías. Eso nos hacen hincapié aquí. ¿Por qué ustedes no lo han denunciado? ¿Por qué ustedes no lo han aclarado? ¿Por qué no lo dicen públicamente? Porque aquí dice, inclusive hay entrevistas con diputados del FMLN que aceptan y dicen: sí, es que el presidente sí tiene apoyo y fue elegido por una gran mayoría. Eso es falso, Mauricio. ¿Por qué no se informa entonces con los verdaderos números? 26%, con ese porcentaje no podés gobernar. Con ese porcentaje no tenés credibilidad. Con ese porcentaje tenés que recurrir a medidas autoritarias, a medidas antidemocráticas. Y si a eso le aumentás supuestamente lo que dicen de las nuevas encuestas, en donde la última decía que andaría ahí por el 38% de aprobación, Mauricio, estás hablando de un presidente que no tiene entonces ni el 14% de apoyo dentro de la población. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la lectura que le dan de que en febrero, como en otras coyunturas electorales, el ganador siempre va a ser el mismo, y el ganador es el ausente, el que no va a ir a votar? Entonces, aquí es una batalla, esta es una guerra en donde todo puede pasar ese día.
Ahí va a depender, dice el amigo aquí del Distrito Federal, de quién es el que puede movilizar a su voto duro ese mismo día. Ahí se marcará la diferencia, porque los números eso marcan. Y aquí no estamos hablando de redes sociales ni de twitters, sino que lo que dice Rafaelito, esto es científico, porque 2 más 2 son 4, no son 22. Entonces, Mauricio, ¿cómo vemos eso? ¿Cuál es la lectura que le están dando a esa situación, independientemente de lo que se tiene bien claro, que el partido FMLN no es ni será un partido electoral, sino que es un partido de proyecto histórico, revolucionario y socialista? Ahí nos dicen también que cuál es tu lectura, que hay que darle a la población de aquellos que por un tiempo se apoderaron de la dirección del partido y que, quierase o no, hoy tienen recursos económicos que antes no tenían. Eso no cabe en una revolución. Un revolucionario no se vale de procesos históricos para que tenga capital. Eso no cabe en el partido. Bueno, Mauricio, adelante. Sí, primeramente decir el planteamiento que se hace, ¿verdad?, de que el actual gobierno ha sido electo por una cantidad de población menor a la del 50%. Eso hay que decir de que hubo una gran cantidad de abstencionismo de la población de ir a votar o emitir su voto el día de las elecciones, que fue en este caso el año 2019. Dentro de eso hay que decir también que la mayor población que se quedó en casa, a lo mejor en estas elecciones va a salir, pero eso va a depender también del trabajo de cada uno de los partidos políticos en contienda de ir a convencer a esa población. Ahora bien, dentro de ese escenario también el FMLN está claro que ha desacumulado, y hay que decirlo, ¿por qué ha desacumulado? Ha desacumulado por los errores que se cometieron, y esos errores son los que nosotros debemos de rectificar en este nuevo escenario, en un escenario donde el FMLN, hay que también decirlo, que está golpeado políticamente y con la credibilidad que ahora a lo mejor no es la suficiente para ayudar a acumular y llegar a ganar, digamos, una gran cantidad de cargos públicos y en este caso de diputados. También aquí viene lo elemental que se mencionaba, que hubieron compañeros y compañeras que cometieron errores, ya sea desde el gobierno, o también hay que decirlo, en el FMLN algo que nos ha golpeado fuertemente es que ha existido aquel tema de la rueda de caballitos, donde muchos compañeros únicamente se han quedado enquistados en querer ser parte y en este caso de estar solamente dentro del funcionariado público, siendo diputados. Y hay que decir, por ejemplo, valga la redundancia, Eugenio Chicas es una persona que lleva 25 años dentro de ser funcionario. Primero fue diputado, luego fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y posteriormente, en este caso también ha sido diputado al Parlamento Centroamericano y nuevamente va ahora como diputado o candidato al Parlamento Centroamericano. Y eso es lo que la población ahora nos está criticando, y por eso hemos perdido también credibilidad, además de otros errores que se han cometido. Hay que decir también de que nuestra dirección pasada fue verticalista, eran de dedos que se ponían los candidatos en este partido. Ahora se le ha dado esa potestad a la militancia de que puede elegir en los territorios, y eso ha significado también que existan caras nuevas en el FMLN que van postulándose a esos cargos públicos ahora dentro de este escenario, y eso ha sido posible con esta nueva dirección que está, digamos, conduciendo este instrumento político y proyecto, como se decía, y que reafirmamos nuestro carácter revolucionario y socialista, porque no estamos renunciando a esa bandera de lucha
y a ese realmente donde pertenecemos, que por tantos compañeros y compañeras que dieron la vida dentro de esa guerra que existió en nuestro país, ahora nosotros seguimos acá y que seguimos manteniendo esa bandera. Entonces, dentro de ese escenario, con las contradicciones que existen o que han existido dentro del FMLN, inconsistencia les llamaría yo también, que no supieron leer el momento histórico en el que se encontraron. También en este caso nuestro pueblo nos ha dado reveses por ese tipo de prácticas que han existido en el FMLN y que son cosas que nosotros debemos de corregir, porque el momento nos está exigiendo que ya no podemos seguir repitiendo ese tipo de cosas o el tipo de prácticas dentro del partido, y que como dirección vamos a seguir dando la batalla. En este caso hablo y asumo el compromiso de seguir dando la batalla de que dentro de este partido realmente exista, ya no sigan esas imposiciones, y también realmente ir creando esos niveles de conciencia en toda nuestra militancia y reafirmar nuestro carácter revolucionario y recuperarlo más que todo, y seguir en la lucha que nos corresponde, que uno es ir a ese encuentro con la población, y dos, ser realmente autocríticos de las cosas que se cometen mal en el FMLN, y tres, que esta dirección ahora está comprometida de seguir abanderando esa lucha revolucionaria y socialista que nos debe de caracterizar, y ese carácter que nosotros debemos de recuperar de cara al pueblo salvadoreño y de cara también a las grandes transformaciones que necesita nuestro país, y que por supuesto esa lectura que el pueblo a lo mejor nos está haciendo debe de ser vinculada entre, como decimos, la teoría y la práctica que debemos desarrollar como instrumento político ahora en este nuevo escenario de lucha que tenemos. Te saludan también acá del Distrito Federal, nuestros amigos que están pendientes siempre. Mauricio, mira, acá también la gran colonia en Washington D.C., aquí en Los Ángeles, y por cuestiones de tiempo nuevamente te vamos a tener que meter aquí varios comentarios, varias preguntas que están pasando aquí por el chat room, que hemos tratado de agarrar algunas. Es interesante lo que está diciendo el invitado, nos dice Angelita de aquí de California. Sobre todo hay que reconocer qué es lo que no se hizo bien, pero también hay que ponerle nombre y apellido. Aquí somos revolucionarios, aquí no somos contrarrevolucionarios, y la crítica debe de ser contundente e impecable. Los estatutos no se cumplieron. Este es un partido revolucionario y socialista, no es un partido neoliberal. ¿Por qué se defendió el neoliberalismo en los 10 años de gobierno? ¿Por qué se pusieron ministros de la ultraderecha? ¿Por qué se pactó con la ultraderecha gana? Si cuando ellos eran gobierno nunca pactaron nada con nosotros, nunca nos dieron ni siquiera el ministro de Cultura, y nosotros les entregamos el ministro de Economía, el Ministerio de Hacienda, le entregamos las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Hay que explicar eso. Y también esos líderes aquí andan. Hay que explicar eso también. ¿Cómo es que se va a cambiar cuando se tienen los mismos liderazgos ahí arriba? Hay otro punto también que te preguntan acá de San Francisco, allá en esa ciudad bella, en California. Durante los gobiernos nuestros radicalizamos más el neoliberalismo con las APPs, las socios públicos privados. Y aquí vamos a poner, creo que tal vez ya te voy a poner aquí el video que nos han mandado, donde está la autoridad de ANDA con el entonces vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, concesionándole el agua a los regalados dueñas.
bajo las APPs. Y por otro lado, el pueblo siendo atacado por los cuerpos de seguridad porque están luchando en contra de la privatización. Esto es completamente imperdonable, nos dicen acá. Y si el tiempo nos da también que expliqué, dicen aquí, ¿dónde está el dinero del ALBA? ¿Qué pasó con los más de 3.000 millones del ALBA? ¿Para dónde se fueron? Bueno, hay más aquí, pero Mauricio, te decía desde el principio, la audiencia de la radio televisión Farabundo Martí Internacional, en algunos casos, está más informada que nosotros. Por eso nos obligan a que cuando nos mandan información nosotros tenemos que ir a chequearla también. Y todo lo que decimos y hablamos aquí ya pasó el microscopio del periodismo investigativo, con la verdad en la mano. Mauricio, adelante. Bueno, quizás primero empezar con el tema de que por qué se fue neoliberal en nuestros 10 años de gobierno. Y esa es una verdad que nosotros únicamente llegamos con nuestros compañeros, solo se dedicaron a administrar, como dicen, ese espacio de poder, ¿verdad?, dentro de todo el Estado. Ahora bien, nosotros no, como dicen, no le tocamos ni tantito así al neoliberalismo. Únicamente lo que hicimos fue llegar a administrarlo y fortalecerlo, porque seguimos en el gobierno, pero no hicimos grandes transformaciones, e incluso se le dieron, como dicen, útiles escolares a los niños y todo eso. Fueron programas muy buenos, no lo vamos a negar, pero también no fuimos a fondo, como fue el tema de poder tocar la parte económica de nuestro país e ir a hacer transformaciones grandes, que en este caso, dentro de esas transformaciones, significaba también poder tocar un poco de la empresa privada, de la gran empresa privada que existe en este país, que hay que decirlo, gran parte de esas empresas no pagan, o sea, impuestos, evaden impuestos. Y quizás como gobierno del FMLN no se hizo gran cosa en eso. Y tampoco se dio, digamos, las transformaciones que necesitaba nuestro país. Entonces, esa es una de las cosas que ahora también seguimos pagando caro, porque incluso la población nos reclama de que el FMLN se olvidó o los olvidó, ¿sí?, cuando fue gobierno. Entonces, hay que también cuestionarse eso, y que también hay que decirlo, dentro de eso, no podemos ver desvinculado el funcionariado público que existió, porque toda nuestra dirección, del momento en el que estaba en esa dirección, era parte de todo ese funcionariado. Algunos estaban en el gobierno, otros estaban siendo diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, y eso no permitía escuchar a la población, no escuchar a la base que estaba allá o que estaba en el territorio. Entonces, cuando uno se olvida de escuchar a la base, de escuchar a la población que está allá en el cantón, en la comunidad, es ahí cuando deja de realmente de ese vínculo con la población que nos exigía en el momento, y que a lo mejor por estar en esos cargos públicos, digamos, la dirección del momento también se olvidó de escuchar donde correspondía. Y como dicen, ¿verdad?, la cabeza piensa donde los pies pisan, y en este caso es lo que sucedió. Y por otra parte, también hay que decir, ¿verdad?, y ser autocríticos y asumir responsablemente a quién le correspondía hacer las grandes transformaciones de este país, pues. Porque hay que decir claro, y estar claro también dentro de esto, que el proyecto, o en este caso el instrumento, era el FMLN, y hubieron compañeros y compañeros que se les dieron la tarea de ir al gobierno. Entonces, no puede existir esa, como dicen, esa doble función, porque debe de haber el papel que debe de jugar el partido, de poder hacerle señalamientos al gobierno, y también por dónde debe de ser la estrategia clara del gobierno, y que esa
debe de ser a través de una dirección que está clara del proyecto, pero también se vio, como dicen, ambigua a la hora de ver el rumbo que debía de tomar nuestro país, y en función de las grandes mayorías, que a lo mejor es lo que ahora nos reclama, y eso es lo que no hubo esa consistencia que nos exigía la población en el momento. Ahora bien, también yo quiero mencionar el otro tema que tuvimos ministros de derecha. Sí, ahí está la gran contradicción también, ¿verdad? Y hay que decirlo. Esa gran contradicción se da que todo se justifica o lo justifica de que eran las alianzas que se habían creado, pero realmente el FMLN se fortaleció o sirvió únicamente para ganar una elección y seguir administrando el sistema, porque eso fue a lo mejor lo que pasó. Un ministro de Hacienda, un ministro que a lo mejor no jugó un papel fundamental dentro de que había que hacer transformaciones en este país, y lo único era aceptar, digamos, lo que decía el Banco Mundial, de todas lo que en este país debía de hacerse, y al final nos apegamos a lo que el sistema nos decía. Y aquí citar lo que Chapín planteaba en aquel momento, de que entrábamos al sistema para cambiar el sistema y no para que el sistema nos cambiara a nosotros. Y esa es una de las tesis que hay que analizar profundamente, de qué realmente pasó, ¿sí? Y que si ese sistema cambió a nuestros camaradas, ¿sí? A nuestros compañeros, algunos de ellos, entonces, y se quedaron pensando como el sistema quería, y no fueron realmente a las transformaciones que nuestro país necesitaba. Entonces, es la gran, digamos, análisis que nosotros debemos de hacer, y que por supuesto no podemos seguir repitiendo esos errores que se cometieron, porque este partido y la población nos está exigiendo transformaciones que vayan más allá de únicamente llegar a administrar o llegar a un cargo público para pasar de noche y no hacer las transformaciones que necesita nuestro espacio, en este caso El Salvador. Y por otra parte se mencionaba que únicamente se radicalizaron, ¿verdad? Se radicalizó el neoliberalismo en nuestro país. Esa es parte de la política que se desarrolló durante los 10 años, en este caso, de nuestro gobierno. Lo que ella decía, no fuimos a fondo donde debía de hacerse. Y esa es una de las cosas que voy a seguir repitiendo ya por tercera vez. Es lo que nos reclama el pueblo salvadoreño. ¿Por qué nosotros no le tocamos tantito al sistema? Y eso significó también, dentro de esas alianzas, las cosas que hicimos mal. Nuestros ministros que se vieron involucrados dentro de eso, ministros que a lo mejor eran parte de las alianzas y no era un militante del FMLN, no era un, llamémosle así, que representaba realmente los ideales y los valores del partido, sino únicamente una persona que venía de afuera y se puso en ese espacio, y su papel que desarrolló fue un papel nefasto, ¿sí? En función del sistema y no en función de la población que realmente nos exigía transformaciones en este país. Y con el caso de Alba, creo de que son temas bastante fuertes, porque aquí se habla negativamente del proyecto Alba, pero el proyecto Alba también jugó un papel fundamental en función de la población, ¿sí? Hay que contabilizar cuántos agricultores en nuestro país se vieron beneficiados con el proyecto Alba. Hay que contabilizar cuántos cafetaleros se vieron beneficiados en nuestro país con el proyecto Alba. Y que el proyecto Alba no surge con un tema personal en este caso de alguien. Surge con un proyecto de también jugar, de disputar ese gran monopolio que se manejaba en el país
y que buscaba equilibrar los temas de, por ejemplo, el tema del combustible en El Salvador. Eso fue parte, digamos, del proyecto, y que por supuesto de ahí surgen otros proyectos que iban en función de la agricultura, en función también de poder ayudar a los más necesitados. Entonces, dentro de ese proyecto, quizás hablar de que los millones, dentro de eso, también quizás sería bueno preguntarle a esa dirección del momento, ¿sí? ¿Dónde están esos millones? ¿Sí? El secretario general del momento que estaba también, ¿verdad? ¿Cuánto recibía el FMLN de ALBA en ese entonces? Sería bueno que el secretario del momento, Medardo González, nos diera una explicación de cuánto realmente recibía el FMLN como ayuda para poder sostener, digamos, las finanzas del partido, ¿sí? Entonces, porque eso hay que revisarlo, porque no podemos hablar solamente del proyecto que fue de una o de otra manera, sino ir a revisar qué papel jugó ALBA dentro de todo ese escenario y qué papel realmente jugaba en el partido. Entonces, también sería bueno de que nuestros compañeros nos dieran una explicación, porque a esta dirección actual que estamos, incluso el secretario o la dirección pasada no tiene una explicación de todos esos fondos que percibimos. Entonces, son cosas que están ahí todavía, de que nosotros seguimos esperando. Entonces, quizás por ahí están algunos elementos de los cuales yo puedo mencionar. Excelente explicaciones que también obviamente no solo el pueblo necesita, sino que la militancia, aquellos familiares de los miles y miles de asesinados, de los miles y miles de torturados, de los miles y miles de desaparecidos. Explicaciones que mientras no se den va a ser un gran problema. En directo y en vivo estamos acá, mire, Facebook Live, aprovechando la gentileza aquí de Mauricio en estos tiempos que ya son los últimos del año del 2020. Facebook, en radio y en YouTube. Aquí está su radio televisión Farabundo Martí Internacional, que no tiene, Mauricio, este proyecto no tiene ni un año de haberse iniciado y ya es referente en muchas partes del mundo. Allí ya te escuchan todos los días. Allí los que están durmiendo ahorita se levantan mañana o en unas horas y ahí van a ver lo que dijo Mauricio, ahí van a escuchar. Por eso son archivos históricos que quedan para siempre, por los siglos de los siglos, como referencia de que aquí estamos tratando de iluminar esa noche oscurísima de largos años, en donde la sangre de los caídos fue traicionada. Pero te preguntan, Mauricio, ¿qué lectura le puede dar Mauricio si ahorita hay varios de esos mismos del que él está hablando que van otra vez para reelegirse aquí a la Asamblea y son diputados que tienen compromisos con esos pactos con la ultraderecha? ¿Qué se va a hacer? Si son electos, se va a seguir en lo mismo. Entonces, ¿qué puede hacer la comisión política? La comisión política puede sugerir, mire, compita, ya no nos haga daño, ya usted tiene suficientes reales como para comer tortillita con queso. Acuérdese que nosotros venimos de comer hojas, de comer polvo, pero con orgullo y dignidad revolucionaria. Sería bueno de que retire su candidatura. Mauricio, ¿y eso por qué no lo hace la comisión política? Porque aquí nos dicen, hay aquí varios diputados neoliberalizados. Hay varios diputados comprometidos con el proyecto de privatización. Nunca
debería de ser ese el caso dentro de nuestro Partido Revolucionario Socialista. ¿Cómo se va a recuperar ese proyecto histórico teniendo a estos mismos personajes que ahí van? Ya lo decía Mauricio, algunos tienen 30 años de estar en las funciones públicas. El tiempo, Mauricio, nos dicen, no es el problema, porque puedes estar 40 años en un puesto, pero cumpliendo con ese proyecto histórico revolucionario y socialista. Pero acá es lo opuesto. Llevan décadas defendiendo un sistema que genera más pobres y hace más ricos a los más poderosos. Bueno, ya ves, Mauricio, hay más, pero quedémonos ahí. ¿Cuál es tu lectura? Y seguimos ya después con el despido. Adelante, Mauricio. Sí, yo decir de que quizás también hay que tener una lectura de todo lo que ha pasado en las elecciones internas que vivimos anteriormente para elegir nuestros candidatos, tanto a alcaldes como a diputados, y decir de que de eso han salido mucha gente o compañeros electos que han sido o que no han sido funcionarios en este caso, y para eso es fundamental rescatarlo, de que nuestro partido ha tenido como llamémosle así, va mostrando un relevo de tener esas caras nuevas y proponerle a la población de que el FMLN está, llamémosle, renovando todos sus compañeros y compañeras que van, en este caso, a disputar un espacio para buscar en la Asamblea Legislativa representarnos. Y dentro de eso también la población va a tener una gama de compañeros y compañeras para poder elegirlos. Y que por supuesto, como dicen, ¿verdad?, se han inscrito compañeros y compañeras que tienen años de estar en esos espacios y que quiera o no, nosotros hemos hecho esa sugerencia dentro del FMLN como dirección, ¿no?, que le demos espacio a esos nuevos cuadros que están en el FMLN, que vayan asumiendo esos cargos y que nosotros no nos hemos quedado callados y que por supuesto esperamos nosotros que eso vaya ocurriendo en el transcurrir del tiempo, y que ese es uno de los compromisos que también hemos asumido, y que nuestra militancia por supuesto está firme en ir haciendo, digamos, ese giro que necesita el FMLN dentro de ese escenario. Ahora bien, creo de que los grandes desafíos que nosotros debemos demostrar en materia de partido y también en temas electorales, vuelvo a repetir lo siguiente, que como partido nosotros estamos comprometidos en estar de cara al pueblo, en escuchar al pueblo e ir a conectar con la población. Además de eso, queremos seguir firmes con nuestro pensamiento, y algo que debe de caracterizarnos y seguir defendiendo como partido es ese pensamiento revolucionario, esas ideas socialistas que nos caracterizan como partido, y que para nosotros es fundamental mantenerlo vigente hasta la actualidad, y que por supuesto estas nuevas generaciones que hemos asumido, esta nueva generación que hemos asumido la conducción, estamos comprometidos con cada uno de esos hombres y mujeres que dejaron, digamos, hasta sus vidas por ver un instrumento fuerte, vigoroso de cara a la población, y que dentro de ese escenario estamos claros que vamos a seguir luchando. Y además de eso, lo que decía anteriormente, que el FMLN, por supuesto, vamos a unas elecciones el 28 de febrero, pero el FMLN no se acaba ahí, el FMLN no va a terminarse ahí, el FMLN va a seguir vigente, y que ese es el compromiso que tenemos nosotros y nosotras, y también toda nuestra militancia, en hacer, digamos, del FMLN un partido fuerte, un partido organizado y un partido conectado al pueblo salvadoreño.
Y que eso va a suceder no solamente en elecciones, porque nosotros no podemos ser un partido electorero, debemos de ir más allá de una elección, debemos de pensar en un partido que realmente esté enquistado, sintiendo el pulso de la población, y ese es uno de los compromisos que nosotros tenemos ahora, y con esas nuevas generaciones que van a venir, que por supuesto estamos trabajando en función de eso. Creo de que son los elementos que yo puedo rescatar ahora y que para mí es fundamental poderlos plantear en ese espacio. Bueno, mira, Mauricio Jerez, te sabré decir de que el chat room sigue vivo, sigue bastante acción, pero ya ves ahí el tiempo, cómo se nos ha ido. Decirte que nos dicen por acá, si esta entrevista la viera un número ni tan grande de salvadoreños que van a ir a votar el FMLN el 1 de marzo, surgiría nuevamente como la primera fuerza política del país. Hemos escuchado a un líder que ha sido bastante humilde y que también ha sido impecable en las críticas y que también nos ha aclarado mucho, y le agradecemos de que se mantenga así, impecable, de que nuestro partido es y será revolucionario y socialista, y que esta nueva dirección tratará de que por lo menos se camine en esa dirección. Bueno, Mauricio, vamos a tener que dejarte el espacio también para un futuro no muy lejano, porque decirte que la radio o televisión Farabundo Martí Internacional a partir de ayer ha lanzado ya su campaña internacional 28F. De cara al 28F, esta ya es una campaña internacional en donde se le abre este espacio a nivel mundial. Ya en todas partes del mundo hay salvadoreños, pero obviamente el 85-90% de los salvadoreños afuera están acá, en Estados Unidos de América, y de esos un 90% se encuentra en California. Allí es donde está nuestra repetidora más grande de la Farabundo Martí Internacional. Aquí esto queda a la disposición, está al servicio de todos y todas que tienen ese espíritu revolucionario e inquebrantable de que el camino está claro y aquí no hay confusión. Somos revolucionarios y somos socialistas y no vamos a depender de qué es lo que va a pasar el 28 de febrero. Mientras haya pobreza, mientras haya injusticia, mientras estén devorándose a todos los árboles, mientras el agua esté en manos de pocas familias y mientras el neoliberalismo siga comiéndose al país y mientras los saqueadores sigan saqueando y mientras las 14 familias hoy sean más poderosas, ¡ay, FMLN! ¿Qué quiere decir eso? Que estamos aquí para un largo rato. Mauricio, te pasamos los micrófonos para que te despidas de esta gran audiencia y ahí mismo decirles que vas a regresar. Adelante, Mauricio. Bueno, primeramente agradecer el espacio, Pablo, porque nos permiten llegar a toda nuestra militancia, tanto fuera como dentro del país, y para mí fundamental ir manteniendo ese contacto con cada uno de ellos, que sigan escuchando nuestras valoraciones, nuestro posicionamiento como dirección de este partido, y que también reafirmar nuestro compromiso de nuestro carácter como partido, que es ser revolucionario y con esas ideas socialistas que nos debe de caracterizar.
porque no estamos renunciando, no vamos a renunciar nunca a ese pensamiento revolucionario y no vamos a renunciar nunca a ese carácter que, por supuesto, camaradas que dieron la vida en grandes luchas, en todos los años que tuvimos de guerra en nuestro país, y que por ellos vamos a seguir también manteniendo como nuestro compromiso que existe como dirección de seguir manteniendo vigente ese pensamiento, seguir manteniendo vigente esa práctica, y como jóvenes estamos comprometidos a eso, y que por supuesto me da gusto compartir algunas ideas de lo que ahora estamos viviendo en El Salvador, y que como partido también somos parte de todo ese escenario, y que también las nuevas generaciones mantenemos ese compromiso de luchar y de no rendirnos, porque no podemos claudicar, y como revolucionarios es algo que debe de caracterizarnos y que es algo que hemos asumido y que vamos a seguir asumiendo responsablemente de cara a las siguientes luchas que nos vienen, y de cara a la población y a nuestra militancia, y que deben de mantener en este caso claro de que nuestro firme pensamiento y también nuestro posicionamiento es ante todo un pensamiento revolucionario, un pensamiento que nos va a caracterizar tanto no solamente en el discurso, sino en la práctica que hacemos el día a día con el pueblo, con nuestra militancia, escuchándolo en el territorio, que es fundamental para nosotros, porque ya no podemos seguir hablando de lineazo, debemos de escuchar a la población. Sí. En directo y en vivo, este ha sido un programa más de su radio y televisión Farabundo Martí Internacional. Saludos a todos y a todas.